Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero, importantísimo, tiene relación con el IPS. Hoy, desde la Contraloría, se informó que usaron al IPS como caja chica. Y se reveló aparentemente una vergonzosa mala administración de fondos. Hoy nos va a acompañar acá en el Péndulo, en instantes, el doctor Jorge Brites, el presidente del Instituto de Previsión Social. El segundo bloque vamos a hablar con el economista Óscar Orué, quien es el director nacional de ingresos tributarios, acerca de la lucha frontal que propone este gobierno de Santiago Peña contra el contrabando. ¿Cómo lo podrá hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Nos va a explicar Óscar Orué. Y el último bloque vamos a hablar con dos destacados abogados del foro, el doctor Ricardo Melo y el doctor Robert Marcial González, acerca de la extrema violencia que vive en nuestro país y el sistema nos falla en materia de seguridad, incluido lo penal, evidentemente. Y vamos a hablar acerca de las tobilleras electrónicas, acerca del mal trabajo policial, qué pasa con la justicia, qué pasa en la fiscalía, es posible las tobilleras eléctricas, qué va a pasar con la desaparición de menores, los abusos de menores, los casos de feminicidio. De todo eso vamos a hablar en instantes en el Péndulo. Antes de ir al primer corte, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa, ya volvemos. Ya estamos en compañía del doctor Jorge Brites, presidente del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un placer estar en tu programa y a las órdenes para lo que vamos a tocar en esta noche. Bueno, ¿cómo encontraste el IPS? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo encontraste a una semana de haber asumido? Y mira, cada día me sorprendo más de todo lo que vamos encontrando. Realmente la gente, mis personas de confianza están haciéndose cargo en este momento, ¿verdad? De lo que está, de las diferentes direcciones y de los diferentes lugares en donde estamos haciendo los cambios y bueno, estamos cada vez más sorprendidos de lo que estamos encontrando. ¿Por qué sorprendidos? Y porque realmente es alarmante, ¿verdad? Es alarmante las cuestiones internas que están ocurriendo o que estamos encontrando ahí en el área de auditoría interna, en el área de licitaciones, ¿verdad? Y por supuesto, como ya sabemos, todo lo que es la cuestión de salud, ¿verdad? La mala atención, sí. El tema del call center, realmente va a ser un trabajo arduo, pero que yo creo que con la gente, el equipo que estamos armando, más la gente que se va a sumar al consejo, creo que podemos hacer un buen trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que más te preocupa de lo que estás encontrando? Y bueno, sinceramente, primero y lo más sensible es la salud, ¿verdad? Me preocupa, se perdió un poco la sensibilidad y hay que humanizar la medicina. La medicina, cuando yo empecé allá por los años 80 a trabajar como médico, ¿verdad? Era mucho más humana, ¿verdad? El paciente era un paciente. Le tratábamos como una persona con una dolencia, ¿verdad? Y ahora eso como mercancía, como mercadería. Eso estoy viendo que un poco, y bueno, entonces tenemos que tratar de revertir esa situación, ¿verdad? Esa es la parte que más me preocupa, porque el resto, bueno, el resto vamos a hacer nuestro trabajo. Si encontramos algún problema que nos corresponde, y bueno, derivaremos a los canales correspondientes, ¿verdad? Cuando usted habla de deshumanización, deshumanizado también es deshumanización encontrar licitaciones amañadas. Por supuesto. Encontrar medicamentos que normalmente no se usan, pero que se compran mucho, porque hay comisiones que probablemente estén entregando farmacéuticas por la compra de medicamentos. La falta de medicamentos oncológicos, sobre todo, que las máquinas no funcionen, obras que se realizan sin ninguna razón, muchas de ellas de cuarta, como decimos nosotros vulgarmente, licitaciones para provisión de cuestiones que a lo mejor no son muy indispensables, pero se hacen por sumas multimillonarias. Es decir,
Así fue Bueno, siempre IPS, sí. desde que yo estoy en el periodismo por lo menos, ¿verdad? Hace muchos años ya. Y duele eso, doctor. ¿Qué va a hacer si encuentra definitivamente que hay irregularidad? ¿Qué va a hacer? No, por supuesto, nosotros ya estamos trabajando en la auditoría, con la auditoría del Poder Ejecutivo, vamos a trabajar con la Contraloría General de la República y también tenemos una dirección interna que es de la auditoría interna, ¿verdad? Ya estamos en ese trabajo y bueno, si es que encontramos algo que no sea por las vías normales, vamos a tener que recurrir. Si es que encontramos algo fuera de lo normal, recurriremos a la Fiscalía, ¿verdad? Claro, y ahora que la Contraloría emitió un informe. Sí. Escandaloso ese. Si es cierto lo que dice exactamente. Su informe, es para, no sé, es para meterle un tiro a alguien. Pero no increíble. te quepa la menor duda que si eso es cierto, hoy tomamos también nosotros nos dimos por notificado y si es que eso es cierto, vamos a caerle con todo. Pues no se puede jugar así con la gente. No se puede, una institución tan noble y tan útil como el IPS, no se le puede jugar de esa forma. Así que si eso es cierto, bueno, tengan los asegurados de la ciudadanía la plena seguridad de que vamos a actuar en consecuencia. Me imagino que la propia Contraloría va a enviar a la Fiscalía, pero me imagino también que ahora que tienen el informe también IPS puede también volver a enviar el mismo informe. Totalmente. Nosotros también por nuestra parte vamos a hacer las investigaciones correspondientes si eso es cierto. Primero tenemos que ver si es cierto, ¿verdad? ¿Y qué le llamó la atención de ese informe de Contraloría? ¿Qué, por ejemplo, ustedes querrían ver si es cierto o no? Y que realmente si es que es posible de que una persona cargue 1000 litros en un día de combustible, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es una barbaridad. No sé si es posible, ¿verdad? Estuve pensando y haciendo un cálculo de cuántos vehículos tendrían que ser utilizados para llenar o cuántas ambulancias o no sé si es que utilizan para cargar. ¿Y cuántas veces al día o a la semana lo hacían? También, en un día. Eso es un día, ¿verdad? Claro. Realmente, como estábamos hablando hoy, levantamos la alfombra y encontramos un dragón debajo, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir investigando, no vamos a parar. Pero se habla de 1 billón de guaraníes que no tienen consistencia, de gastos sin consistencia, sin documentación. Y bueno, ese es el informe que nosotros también tenemos, el mismo que vos tenés, ¿verdad? Y por supuesto, eso hizo una alerta y empezamos con las investigaciones, pero como te digo, que tengan la plena seguridad de que vamos a caerle con todo si hay esas cosas, si eso es cierto, va a ser así, porque como te digo, no se puede jugar con una institución tan noble como el IPS. Y dígame una cosa, si la Contraloría encontró eso, ¿la parte administrativa del IPS encontró algo o disfrazó todo eso? Y bueno, en eso se va a basar nuestra investigación, ¿verdad? Antes de ayer asumió la nueva auditora interna del instituto. Bueno, ya les encomendamos que lo primero que vaya a hacer, vaya a auditar los lugares en donde se habla de esa evasión tan importante y también vamos a ir entrando en otros lugares donde haga falta, ¿verdad? Porque tenemos que investigar todas las direcciones, tenemos que investigar las licitaciones, como decir, licitaciones de todo tipo, de medicamentos, de insumos, las obras en construcción o que de repente la dirección de mantenimiento, las autorizaciones que se hicieron, a lo mejor lugares donde se hizo 20 metros de revoque, ellos autorizaron 200, digo una cifra como esa, ¿verdad? Y bueno, hay cosas como esas que es increíble. Pero sí, usted habla de increíble, pero esto es criminal, no hay adjetivo para... No. Y bueno, pero ¿y qué se va a hacer con el doctor Battaglia? Bueno, como te digo, la investigación recién empieza. ¿Verdad? Nosotros vamos a recurrir a todos los mecanismos que sean necesarios para aclarar la situación, ¿verdad? Y bueno, y si hay alguna responsabilidad del presidente, bueno, y vamos a tener que recurrir a los canales correspondientes. No podemos nosotros quedar pegados a una situación como esa. Claro, sí.
Independientemente de su responsabilidad, existe, porque finalmente claro, es el administrador de gastos, ¿verdad? Del instituto. Pero hoy cuando empecé a leer, no podía creer, yo no puedo creer que hasta ese nivel se llegue de bajeza para lucrar con los enfermos. Totalmente, porque al final de cuentas el que sufre es el asegurado, ¿verdad? También. Porque nosotros vamos a optimizar los gastos, vamos a mejorar el gasto y vamos a mejorar la recaudación. Ese es el objetivo primordial para poder prestar un mejor servicio, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno encuentra estas cosas, se revela, realmente te hierve la sangre. Yo como funcionario de la casa, con más de 40 años, que prácticamente el IPS me dio todo y yo también le di todo al IPS, entonces te revela, realmente te revela. Bueno, ¿y cuándo van a saber si envían o no todos estos datos a la Fiscalía? Bueno, ahora entra en la etapa investigativa, ¿verdad? Ahora entra, y bueno, esperemos que más temprano que tarde podamos tener las conclusiones y realmente las pruebas que están siendo analizadas como para poder tomar esa determinación. ¿Y quién va a estar a cargo de la investigación? En el IPS. En el IPS hay una dirección de auditoría interna. La auditora es la que va a encabezar la investigación dentro de la institución. ¿Cómo se llama la auditora? Carolina, no me estoy acordando el apellido. Pero ella es hace 3 días asumió el cargo, ¿verdad? Sí. Y entonces está también con mucho trabajo. Todos realmente estamos trabajando casi 18 a 20 horas por día en esta primera etapa, ¿verdad? El lunes pasado nosotros asumimos realmente, y bueno, el gerente de salud, todos los nuevos gerentes, estamos en una etapa de mucho movimiento y de mucho trabajo. Arduo trabajo que nos toca, pero es lo que creo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cuándo le entregaron el informe de la Contraloría? No. Nosotros todavía no recibimos el informe de la Contraloría, nos enteramos también por lo que el Contralor manifestó, ¿verdad? Pero todavía no tenemos nosotros el informe real. Pero sí ya pusimos hoy mismo en operaciones a la señora auditora que empieza a investigar. ¿Todos los directores anteriores fueron cambiados? Totalmente. ¿Completos? Totalmente. ¿No queda nadie? No queda nadie. ¿Pero son funcionarios del Algunos IPS? eran y otros eran comisionados, ¿verdad? Pero como yo, fue esa luego la política mía de renovar y de cambiar todo, porque uno cuando desembarca a una función quiere su gente de confianza, ¿verdad? Yo confío mucho en las personas que están. Aparte que ahora se sumó a este equipo de trabajo una persona que para mí es una persona honorable, el doctor Carlos Pereira. Carlos Pereira, sí. ¿Verdad? Y que tiene mucho conocimiento en el área administrativa y nos está dando un soporte y una asistencia, porque él no solamente cumple sus funciones como consejero, sino también como colaborando con nosotros en la parte administrativa, ¿verdad? Sí. Es una garantía. Sí, aparte les va a decir, cuando van a meter la pata, les va a decir, cuidado, eso sí. No. Tiene mucha experiencia, realmente con lo poco que hablé con él en estos días, tiene mucha experiencia en el campo administrativo, financiero y también en las cuestiones comunes. Se nota que tiene mucho bagaje dentro de la función pública. Exactamente, pero doctor, esto no tiene que pasar mucho tiempo. No. Porque si no van a empezar a desconfiar de tu trabajo. Si esto empieza a pasar mucho tiempo para tomar medidas, van a decir que arreglaron ya contigo. Y puede pasar a la historia como una persona que desenmascaró la corrupción en IPS y que empezó a lavar la cara del IPS. Y bueno, yo, así como entré y como salí de todos los cargos que ocupé dentro de la institución, esta oportunidad que tenga una oportunidad brillante para salir por la puerta grande, ¿verdad? No quiero, el día de mañana quiero ir a la cancha tranquilo sin que nadie me quite, sin que nadie me ofenda, y bueno, y esa va a ser la mayor satisfacción y
el reconocimiento como a la labor. está en la preferencia del club, está delante mío, así que si fallaste ya tirar nomás los naranjas. Y ese fue el problema. Sí, sí. No, pero en serio, es un trabajo arduo el que tenés que levantar el IPS. Sí, sí, sí. Es decir, los hechos de corrupción que se denunciaron no se atendieron y que ahora se están comprobando que efectivamente no pueden quedar impunes. No, totalmente. Sí, la corrupción desde luego existe. El problema es la impunidad, ¿verdad? Entonces las personas que hacen algo deben de ser castigadas. No existe otra forma de poder corregir y enderezar las cosas, ¿verdad? ¿Identificaron al funcionario que cargó 1000 litros en un día? No, todavía, pero hay un departamento de transporte que es el que maneja la cuestión de combustible. Y bueno, y ahí se está empezando, hoy mismo ya se empezó la auditoría para ver y buscar si realmente eso es cierto, porque también todavía no tenemos los datos oficiales, ¿verdad? Tenemos solamente lo que también nosotros escuchamos por la prensa, ¿verdad? Pero ya inmediatamente pusimos a trabajar ahí en ese lugar específico a la auditora, ¿verdad? ¿Y el tema de los jubilados cómo lo vas a manejar? Porque hay mucho interés también de parte de los jubilados. Y este tema que la Corte decidió con el tema, bueno, ese es un problema, de los capitanes y compañía. Sí, ese es un problema que estamos tomando las medidas como para tratar de revertir esa cuestión. Inclusive estamos siendo asesorados por una persona que es muy conocida en el ámbito de este tipo de conflictos, ¿verdad? Que es el doctor Barrio Canal. Estuvimos ya reunidos con él antes de ayer. ¿El doctor Fernando Barrio Canal? Raúl. Raúl, puede ser. Puede ser. Y él ve una luz al final del túnel y nos tranquilizó mucho eso, ¿verdad? En la primera reunión que mantuvimos con él. Y yo creo que vamos a pelear. ¿Por qué? Porque si es que nosotros dejamos eso que continúe o que cumplir con esa sentencia, hasta si se quiere sería el fin del área de salud, ¿verdad? Porque el sistema que nosotros tenemos es un sistema de capitalización colectiva, ¿verdad? Entonces, así como también en el área de salud, el que gana más subsidia al que gana menos, ocurre lo mismo en jubilaciones, ¿verdad? Y es el sistema, según nuestra carta orgánica, nosotros tenemos que jubilarnos con el máximo, son 10 salarios mínimos, ¿verdad? Aunque uno haya aportado por más, ¿verdad? Y el resto, esa plata no es de nadie, esa plata es del fondo de salud, de jubilaciones, ¿verdad? Esa plata va al fondo de jubilaciones para subsidiar a aquellos que no tienen jubilación o que se jubilan con un monto que es realmente irrisorio, ¿verdad? Uh-huh. Y en fin, bueno, eso es lo que... En el caso de los capitanes, ¿qué es lo que les brindó la Corte, les proporcionó la Corte con el fallo? No, y que tenemos que pagarle los salarios caídos de los jubilados y de ahí en más, porque ahí los capitanes realmente estaban aportando por un monto importante. Pero como nuestra carta orgánica dice que son los 10, todo el mundo, las reglas de juego se conocían previamente, ¿verdad? Uh-huh. Ahora ellos demandan por el salario total, pero nuestro sistema no es una capitalización individual, ¿verdad? A lo mejor eso también nos da un toque y una alerta para buscar una alternativa, hacer una especie de jubilación mixta, ¿verdad? Que sea por capitalización colectiva y capitalización individual. Hay otras cajas que hacen eso. Creo que la caja de Itaipú, me parece que ellos aportan al IPS por el máximo, pero también el resto aporta para una capitalización colectiva. Entonces ellos sí tienen esa posibilidad, pero lastimosamente nuestro sistema es un sistema solidario. Entonces tenemos que respetar eso, ¿verdad? Ahora, pero esto tiene que rápidamente definirse también. Totalmente, porque si no, esto llega a ser firme, vamos a tener el malón de las otras, son casi 7.000 personas que están en esa situación. Hoy son 129. ¿Cuánto están reclamando? Y yo creo que alrededor de $100 millones por año va a ser lo que IPS va a gastar con estos 129 navegantes, ¿verdad? Y bueno, si es que se suma, eso va a dejar jurisprudencia y después ya va a venir el resto, ¿verdad? Ya va a ser la cancha abierta.
Y bueno, y eso es lo que vamos a tratar de revertir. Yo creo que con lo que hablamos con el profesor y nos dio una luz al final del camino, tenemos la esperanza de poder revertir. En cuanto a la compra de las licitaciones de medicamentos, ¿Sí? ¿Por qué hay medicamentos que se pierden, vencen Sí. en IPS? ¿Y por qué hay medicamentos que faltan en el IPS? ¿Cómo se puede hacer para que esas cosas no ocurran? Si ya se tienen años de experiencia, doctor. Bueno, en la cuestión de medicamentos, sí, de repente se hacen compras infladas o compras que no, a lo mejor no es la cantidad, no son necesarias, ¿verdad? Y yo creo que también ahí está un poco la negligencia del funcionario, un poco la otra parte, la parte oscura. ¿Negligencia o negociados? Bueno, en algunos casos yo creo que es negligencia porque de repente Parque recibe un lote, te voy a dar un ejemplo, de antihipertensivo. Viene la regente de Coronel Oviedo, viene al parque, lleva el medicamento y lleva 10.000 unidades. Y ella su consumo mensual es de 2.000 nomás. Pero lleva esos 8.000 por si... ¿Y quién controla? Y bueno, y ahí pues está. Ese es el mecanismo que tenemos que hacer, solamente la trazabilidad de los medicamentos, ¿verdad? O si no existe, tenemos que amigarnos con la tecnología, tenemos que buscar... pero doctor, esto, a ver, entiendo lo que estás explicando, pero es inentendible para el sentido común. Totalmente. Con o sin tecnología que esas cosas ocurran. Nosotros tenemos un 20% de fuga. 20% de fuga. ¿De medicamentos? Y sí, porque van pasando de aquí a acá y se va disminuyendo, entonces al final tenemos un 20% de fuga de medicamentos. Y eso hay que corregir urgente, no puede ser. Eso en 20%, pero en plata, ¿cuánto es un 20% de fuga de medicamentos? Y depende mucho hay medicamentos que son sumamente caros, ¿verdad? Los oncológicos, por ejemplo. Sí. Pero por eso que te hablaba de la trazabilidad. Tenemos que trabajar por la trazabilidad de los medicamentos, saber quién llevó, de dónde salió ese medicamento y quién fue el último que retiró ese medicamento, ¿verdad? En eso también, por eso te estaba diciendo que tenemos que amigarnos con la tecnología y utilizar todos los mecanismos de control posibles para evitar eso. Doctor, así como estás contando, tu limpieza tiene que ser total, porque si queda un tramposo, le va a descomponer a lo que van a entrar. Totalmente, ¿no? Y esa es la intención, ¿verdad? Pero aparte también trabajar en mejorar el sistema, mejorar el esquema, mejorar la compra de los medicamentos, ¿verdad? Estábamos pensando inclusive en comprar y que los medicamentos vengan solamente los que se necesitan de los laboratorios, ¿verdad? O buscar la alternativa de cómo se va a distribuir esos medicamentos para que llegue al paciente lo más rápido posible y sin ningún tipo de intermediario. Todas esas cosas estamos analizando, pero realmente lleva un poco de tiempo, ¿verdad? Doctor, ¿vas a tener carta blanca para perseguir la corrupción? Totalmente. No importando de quién sea, si es de una seccional, de un comité de barrio, si es de otro partido. Sea quien sea, vas a ser inflexible. Tenemos carta blanca del presidente de la República. Cuando hablé con él, me dijo, la institución está primero, haga lo que tenga que hacer. Así, esas fueron sus palabras. Y bueno, y ahora con todos estos datos que ya tenés, doctor, tenés una prueba de fuego. Estamos haciendo, ya estamos empezando y tenga la plena seguridad de que vamos a obrar en consecuencia. 21 y 31, doctor. Qué rápido pasó el bloque. ¿Verdad? Sí. Me parece que, doctor, te vamos a tener que invitar a menudo y te pido que todas las veces que te invitemos, por favor, vamos a tratar de invitarte cuando tenemos cosas importantes que comunicar para que estés, para que este tipo de informaciones son muy importantes para que la gente empiece a creer en sus autoridades. Sí. No, y por supuesto... Y no dejes nunca de comunicar lo que pasa. No, por supuesto, al contrario, nosotros queremos utilizarle a la prensa como un intermediario nuestro para comunicar, para inclusive las cosas nuevas que estamos haciendo, los servicios que prestamos. Di instrucciones de que hay que abrir las puertas de la prensa, no tenemos nada que esconder. Ya empezamos a transmitir nuestras sesiones de consejo en directo por YouTube. O sea,
Estamos dando, queriendo, o por lo menos queriendo dar pruebas de transparencia y ¿La de consulta honestidad. nocturna para cuándo? Y bueno, estamos trabajando, creo que para la segunda quincena del mes de septiembre vamos a poder ya empezar a trabajar en ese sentido. Tuvimos una reunión con el ministro del Interior pidiendo con la gente de Obras Públicas, Transporte y Seguridad, es lo que la gente nos reclama para ese turno, ¿verdad? Y estamos en eso, estamos trabajando juntamente con la gente de Salud, que también van a hacer lo mismo, ¿verdad? La ministra de Salud estuvo participando y también estamos en consecuencia analizando todas esas cosas. Bien, doctor, gracias por venir. Y te pido un último favor. Señor. Mañana, ya que vos te vas a ir a la cancha y yo no voy a poder ir a la cancha, doctor, sí. Te pido que me mensajes. Todas las veces que son positivas las noticias me mensajean. Porque si no tengo que soportarle a algunos amigos acá, sí, algunos primos, sí, exactamente, que son terribles. Sí. Así que te pido que me mantenga informado. Por supuesto que sí, bueno, claro que sí. Gracias, doctor. Éxitos, porque tu éxito va a significar mejora en la salud de mucha gente que acude al IPS y también que la corrupción salga de ese lugar. Corrupción cero. Así mismo. Gracias, doctor Brites. No, gracias a vos. A la vuelta de la pausa estaremos con el economista Óscar Orué. Ya volvemos. Ya estamos en compañía de don Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios. Gracias por venir, director. Ahora ya, director. Director, sí, ya. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Un placer poder estar compartiendo nuevamente en el péndulo. Muy contento y bueno, con el nuevo desafío de esta dirección nacional que es realmente muy importante. El Estado necesita de recursos y nosotros estamos trabajando fuertemente en poder conseguir eso sin aumentar impuestos, sin aumentar o crear nuevos impuestos. Realmente es un desafío muy grande y estamos trabajando el doble. ¿El doble? El doble, el doble. ¿Que anteriormente? Claro, porque anteriormente teníamos solo lo que es los tributos internos. Hicimos un gran trabajo, tuvimos los resultados. Eso continúa. Igual estoy a cargo de eso también y estamos ya con el tema de facturación electrónica, con esquemas de lucha contra la evasión propiamente, facturas falsas. La semana que viene vamos a tener un gran operativo en poco tiempo también que estamos ya trabajando. ¿Factura falsa nuevamente? Todo lo que es factura falsa, ¿verdad? Entonces ya se está cerrando todo. Entonces, evidentemente, todo ese esfuerzo valió como para que reconozcan nuestro trabajo. Y bueno, yo le agradezco al presidente de la República por haber también considerado el trabajo nuestro para que podamos abarcar, bueno, esta fusión, esta unión. Y bueno, la aduana es todo un desafío, ¿verdad? Es un poco, para mí es nuevo, pero bueno, ya conocía un poco porque también hacíamos trabajos en conjunto y bueno, estamos viendo que también hay muy buena gente, ¿verdad? Estamos corrigiendo algunas cosas. Y creemos que, bueno, este mes vamos a tener un número bastante interesante de recaudación, ¿verdad? ¿No va a bajar? ¿Va a seguir subiendo? Este mes estamos bastante bien. Estamos, justamente hoy, yo vengo de la oficina y estábamos viendo que hay una cantidad importante, ¿verdad? Estamos ajustando un poco las tuercas en las administraciones. He dispuesto el cambio de los 35 administradores en todo el territorio nacional. Hemos evaluado el trabajo, el 70% de los 35 son nuevos, personas que eran de la casa y que le estamos promocionando y bueno, van a tener la oportunidad de demostrar su profesionalismo y su compromiso con el país. Porque acá es muy claro, Carlos, acá no es un compromiso con ningún sector, es un compromiso con el Estado. Necesitamos dar ese golpe de timón y demostrar de que hay gente muy preparada y muy capacitada, porque siempre se dice que lastimosamente hay todavía esquemas de corrupción, pero que yo creo que pensamos implementar un sistema de integridad. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y bueno, tenemos el apoyo del presidente de la República. ¿Cómo se llama el operativo que se está llevando adelante? Este operativo se llama Facturación 4.0. 4.0. Sí. Ajá. ¿Y de cuánto estamos hablando de la investigación ¿cuánto se habría evadido con...? Bueno, no puedo entrar en muchas precisiones porque estamos en una etapa ya de terminar el proceso, ¿verdad? De investigación nos duró más o menos casi un año de investigación. Entonces, prefiero no entrar en ningún detalle porque eso puede alertar a la gente, ¿verdad? Pero sí,
Estamos trabajando y tenemos un buen trabajo también con la Fiscalía, ¿verdad? Que con el nuevo fiscal también hay un buen diálogo y creemos de que vamos a tener también los resultados. Y también en el ámbito aduanero, ¿verdad? También dispuse cambios en todas las direcciones de la anterior Dirección Nacional de Aduanas. Bueno, había una gerencia. Y bueno, los 3 gerentes que designé son personas de mi confianza, de tal manera que también podamos tener esos resultados, ¿verdad? Porque es diferente si es que cuando vos trabajas con alguien que no conoces. Exacto. Que en el caso de... ¿Pero son gente de aduana también? No, ninguno ¿Son nuevos? Son nuevos. Los gerentes son todos gente que trabaja conmigo. El director de recaudaciones anteriormente, hoy es el gerente ejecutivo, que es el licenciado Braulio Ferreira. El licenciado Juan Olmedo era director de grandes contribuyentes, hoy es gerente general de aduanas. Y el doctor Ebero Tazú era asesor mío, asesor jurídico, y hoy es el gerente general de impuestos internos o de tributos internos, ¿verdad? Entonces ellos están trabajando conmigo. En el caso del gerente de aduanas, sí. ¿El presidente no te puso reparos para formar tu equipo? Me dio apoyo total. Te dio apoyo total. Claro, entonces eso también demuestra el compromiso que tiene el presidente, porque lógicamente necesitamos recaudar más, ¿verdad? Entonces no hay margen de error y estamos evaluando el trabajo de cada uno de los administradores y estamos evaluando también el trabajo de los otros directores, ¿verdad? Porque hay directores generales y directores, bueno, que también estamos evaluando que sí son de la casa en el caso de aduana, que vamos a evaluar también su trabajo y bueno, estamos cerrando muy bien este mes. Bueno, el presidente te apoya, te va a apoyar, es decir, te llama alguien y quiere arreglar contigo cualquier cosa relacionada con tributación o con una carga aduanera. Tenés día libre para decirle, aunque sea del Partido Colorado, de Honor Colorado, de Alianza Republicana, del Grupo de Marito, de Velázquez, del que sea. Tenés el apoyo y la libertad, es decir, tenés la libertad y el apoyo del presidente para decirle, no me llame más. Totalmente. Tengo el apoyo del presidente de la República y bueno, ya creo que... ¿Ya te pasó? Sí. De hecho, siempre pasan estos cargos, siempre hay... ¿Ya te llamaron? Pedido. Claro, en realidad he pedido de designación de personas, ¿verdad? Entonces, eso es un poco complicado, ¿verdad? Porque normalmente eso es normal en las instituciones. Hace 4 años que estoy ya en el cargo como viceministro anteriormente y bueno, hoy ya como director nacional. Y no, son lugares realmente sensibles, ¿verdad? Donde normalmente sí quieren sugerir nombres, pero por suerte el presidente apoya totalmente la gestión y bueno, al final el que va a dar resultados es claro, la institución y yo estoy a cargo, ¿verdad? O sea, por eso a las personas que a veces me digo, bueno, que vení, sentate vos nomás, entonces si al final vos vas a decidir quién va a ser la persona, ¿verdad? Pero esto entre nosotros, la gente no nos está viendo. ¿Le retás, le mandás a la China o le hablas elegantemente? ¿Cómo es? Depende de cómo me hable. Aparte la gente sabe cómo es mi carácter, ¿verdad? Me parece... Bueno, pero ahora contarle a los que te están viendo, ¿cómo es tu carácter? Y no, soy una persona un poco dura, ¿verdad? No tengo mucho margen para recibir presión, ¿verdad? Y me pasó ya anteriormente, en el gobierno anterior también recibía presión y normalmente le decía, le marcaba la pauta ahí de que no había margen para la presión, ¿verdad? Pero creo que eso es muy importante porque estamos en una institución muy sensible, muy delicada y que hay que dar resultados. O sea, ahí no hay posibilidad porque lastimosamente algunas personas todavía creen que es como antes, ¿verdad? Y tenemos que cambiar y tenemos que dar ese manto de integridad a todo el proceso. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando en esa misma línea y el presidente nos apoya y el vicepresidente también nos apoya. Entonces, no es sencillo porque normalmente los que trabajan para lograr el triunfo electoral siempre sienten que tienen derecho, ¿verdad? Uh-huh. Pero como un área sensible tenemos que hacer los cambios, tenemos que establecer tecnología. Así es que no es sencillo, no es una tarea sencilla, pero los resultados van a demostrar que no estamos equivocados en esta tarea porque esta fusión también fue cuestionada, fue criticada, pero creemos que este es el camino para tener los resultados, ¿verdad? Imagínate que hoy estamos con un 16% más de recaudación entre las dos áreas que se fusionaron. Entonces estamos hablando
de aproximadamente 300.000 millones de guaraníes más de recaudación. Es un monto interesante, un monto importante en un solo mes. Bueno, porque ¿Cuánto? Volví a repetir la cifra. ¿Cuánto me dijiste? Más 300.000 millones de guaraníes más. Más. Solamente en el mes de agosto, ¿verdad? Porque el presidente creo que a principios del mes informó de que me había elegido como director nacional, entonces ya comenzamos a trabajar con... ¿20 millones de dólares más? Y sí, hay que ver cuánto alrededor de 20 millones de dólares más. Sí, en un solo mes. En un solo mes. Sí, y por eso es que creemos que esos 400 millones de dólares, una vez que esté 100%, yo creo que vamos a lograr. Aparte, tengo la pistola en la cabeza del ministro de Economía, ¿verdad? Entonces, evidentemente no hay margen de error, ¿verdad? Entonces, por suerte también el ministro de Economía nos apoya, o en este caso me apoya en la gestión, y él quiere resultados. Totalmente. Porque él tiene que dar respuesta a todas las promesas electorales, porque acá no es que un sector nomás, acá tiene que ser todo el país. Nosotros trabajamos para los ciudadanos, trabajamos para mejorar el desarrollo de nuestro país. Entonces, no es una tarea sencilla y no es, siempre soy el malo de la película muchas veces, ¿verdad? En cuanto a tomar decisiones que no son muchas veces simpáticas para la gente. Simpática o que pueda alegrar, ¿verdad? Porque desde el momento que le tocamos, que le exigimos que paguen los impuestos, pero mucha gente está esperanzada también por nuestro trabajo. Recibí mucho apoyo de la gente, mucha gente me escribe, me da fuerzas. Entonces eso a uno le pone contento porque dice, bueno, reconocen el trabajo que estamos haciendo y bueno, y tenemos ese apoyo. Hay muchas cosas en Paraguay que están cambiando y que ya no tienen marcha atrás. Yo creo que van a seguir de esa misma manera. Así es que, bueno, yo también cuento con los funcionarios, tanto del ámbito tributario, que yo ya trabajé con ellos, y también hoy en el ámbito aduanero, ¿verdad? Que hay gente muy buena, muy preparada, muy capacitada, y que yo creo que quiere también esa oportunidad para demostrar y no entrar en cuestiones que anteriormente estaban un poco arraigadas. Claro, la gente no va a tener problemas en pagar impuestos si ve que el pago de sus impuestos redunda en su propio beneficio. Pero si es para seguir manteniendo una caterva de indeseables, corruptos, entonces sí, la gente observa. Si no vas a mejorar tu educación, tu asistencia sanitaria, si no van a mejorar las rutas del país, los controles, si la policía no va a poder hacer un buen trabajo con tecnología, si aduanas no va a poder contener al crimen organizado, si no vamos a comprar radares para evitar que ingrese la droga y aterrice en pistas clandestinas, lógicamente la gente no va a querer pagar sus impuestos. Así mismo, definitivamente. Y creo que ahí el trabajo que va a hacer el Ministerio de Economía va a ser fundamental. Nosotros vamos a darle los recursos necesarios para hacer frente a eso. En poco tiempo más se va a presentar el presupuesto general de la Nación para el 2024. Entonces, evidentemente el esfuerzo nuestro va a tener que, ellos van a administrar esos recursos. Entonces, definitivamente no como dice, y vuelvo a repetir esto, ¿verdad? No tenemos ninguna posibilidad de poder equivocarnos, no hay margen de error. Entonces, creo que también eso pensó el presidente, ¿verdad? Bueno, que personas que están en el día a día, que manejan, pueden llevar adelante este gran desafío que es mejorar la recaudación sin aumentar impuestos, sin aumentar tasas, sin crear impuestos y facilitar el comercio, ¿verdad? Hoy justamente me estuve reuniendo con los representantes de la Cámara Paraguaya de la Carne, ¿verdad? Ellos tienen un mercado muy grande a nivel mundial y que lógicamente tenemos que apoyarle para que esa industria siga creciendo. Entonces, evidentemente, no solamente es estar con el cinto, como se dice, sino que también facilitar el comercio, mejorar los servicios. Estuvimos también informando, en el caso, por ejemplo, de la aduana, lo que es el tráfico vecinal fronterizo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede traer? ¿Qué no se puede traer? Informarle también a la gente, porque la gente muchas veces por desconocimiento cree que todo es contrabando y no, uno puede meter para consumo personal hasta cierta cantidad, hasta $300 por mes. Entonces le estamos dando esa información también a la gente como para poder hacer esos despachos menores. Bueno, ¿qué sabes de la reunión en Bolivia y de qué manera eso entra en tu competencia? No sé. Esta reunión sobre el tema de la hidrovía y el peaje que Argentina cobra.
las barcazas que surcan la hidrovía? Bueno, no estoy muy involucrado en eso. Creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que está teniendo justamente todo el trabajo, ¿verdad? Nosotros seguramente vamos a estar, sabemos de que esto de repente aumenta el costo y bueno, y sabemos que hay también un tratado a nivel internacional de la libre navegación en los ríos, ¿verdad? Entonces, creo que eso está en muy buenas manos del Ministro de Relaciones Exteriores y creo que se va a tener... va a ser positivo para nuestro país porque hay mucha preparación también en el ámbito de relaciones exteriores. Así es que no tengo mucho que comentar, Carlos, porque no estoy involucrado en eso. Bueno. ¿Y qué con el contrabando? Sí. Van a declararle una lucha frontal al contrabando. Es lo que anuncian. Ya declaramos. Bueno, Bueno, ¿cómo van a hacer? Recordarás todos esos camiones que salieron de Itán Ramada, sí, de la aduana de Itán Ramada, inspeccionados por militares que no ponían ninguna resistencia. Por el río entra cualquier tipo de mercaderías. Por Ñembucú entra la droga, por Ñembucú entra la droga, recorre y sale la droga, recorriendo 600, 700 kilómetros. Por el este del país entra el pollo, entra también otro. El combustible se vende en las rutas del país. ¿Cómo van a hacer para luchar contra el contrabando? Bueno, justamente una gran diferencia que estamos tratando de implementar es un trabajo coordinado entre todas las instituciones. Acá no hay una cabeza, acá no hay un Superman, acá todos tenemos que trabajar. El día de ayer nos reunimos con los ministros, con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa Nacional, el ministro de Industria y Comercio, la ministra de Trabajo, también el representante del Ministerio de Agricultura. El ministro de Agricultura no pudo participar, pero él quería participar. Estuve en contacto con él permanentemente, el presidente de Senave y bueno, los comandantes de las fuerzas públicas, el comandante de la policía, el comandante de las fuerzas militares y el comandante de la Armada, de la Prefectura Naval. Y bueno, hemos establecido los lineamientos para un trabajo coordinado. Creo que ese es el gran secreto para poder tener éxito en esto. Acá no hay porque normalmente había cuestiones de celos entre las instituciones, entonces hoy ya no existe eso. Hoy ya se trabaja coordinadamente. Normalmente pasaba eso cuando había una sola cabeza y nadie le quería responder a esa cabeza porque no era su jefe, entonces había una cuestión. Yo que participé del gobierno anterior también sé que era un poco complicado y no había los resultados que nosotros queríamos. Entonces, evidentemente, hoy cambiamos un poco esa dinámica. Hoy establecimos puntos focales en el ámbito de inteligencia y en el ámbito de operativos, ¿verdad? Los operativos están ya a cargo, tenemos el apoyo de las fuerzas públicas porque es muy importante eso. Creo que fue claro esa reunión. Esta primera reunión lo hicimos solo el Poder Ejecutivo. La próxima reunión vamos a hacer con la Fiscalía y después solamente con el Congreso también. Entiendo que algunos... ¿Y con el Poder Judicial? Claro, lógicamente el Poder Judicial va a ser fundamental. Estamos justamente hablando de que tenemos que dar señales claras como país, de tener sentencias, ¿verdad? No solamente de evasores, sino de contrabandistas, ¿verdad? Que haya un ejemplo de justicia, porque si hay impunidad, Carlos, al final va a seguir habiendo exactamente lo mismo. Entonces necesitamos dar señales como país. Acá no es solamente un gobierno, no es solamente un sector, no es un ministerio, sino que necesitamos dar ese respaldo al servicio, al trabajo operativo que están haciendo todas las instituciones. Así que vamos a tener, creo que, resultados en poco tiempo más. De hecho, ayer colaboramos con la Fiscalía, Senave, Agricultura, en un allanamiento donde se incautó más de 40.000 kilos de cebolla, ¿verdad? Eso ya está todo a disposición. La Fiscalía ya está investigando quiénes son los responsables de la carga y queremos también caerle a los financistas. Obviamente. ¿Verdad? Porque eso creo que también va a ser el secreto para poder tener éxito. Eso es fundamental. ¿Verdad? Entonces, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil. La corrupción está muy arraigada también. Necesitamos también gente que no solamente esté comprometida, sino también que se le pueda incentivar a esta lucha. Estamos trabajando también en un proyecto de leyes para que esto de alguna manera haya financiamiento también para metas que los funcionarios puedan cobrar y que puedan puedan ser bien remunerados. Porque lógicamente esta es una lucha sin cuartel. Sí. Y estuvimos analizando que el 80% de lo que es el contrabando entra por ruta, no por río,
¿verdad? Entonces también trabajamos con la prefectura, ¿verdad? Porque cuando se cierra la contrabando ruta... de vegetales, de hortalizas y fruta compañía. hortícola y también de productos de consumo en general. Y pollos y compañía. Exactamente, Sí, ¿verdad? azúcar Entonces, y compañía. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy, por ejemplo, estuvimos cerrando todo lo que es Vista Alegre, toda esa zona, y la información que tenemos es que, bueno, que en Interramada también hay ingreso, ¿verdad? Entonces tenemos que atacar estos polos, y también en el Alto Paraná, Sajonia también. en Canindeyú, exactamente. O sea, tenemos bien mapeado ya con el área de inteligencia todos los lugares donde... Y lógicamente no vamos a contar qué vamos a hacer, pero vamos a contar que sí vamos a luchar fuertemente contra este flagelo. ¿Y qué vas a hacer con los que se venden? Bueno, el día de hoy donamos a... con los que se ven, los funcionarios que se venden y permiten el paso del contrabando. A esto vamos a ser implacables, la denuncia y poner a disposición de la justicia. Eso no hay, ellos ya saben exactamente, ¿verdad? Y nosotros no solamente prometemos, Carlos, ¿verdad? No solamente prometemos, ¿verdad? Esto que estás viendo era de la Armada, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, y por eso te digo, ¿cuál es el compromiso de este gobierno con aquellos funcionarios que faltan a sus tareas y que traicionan al país? Presos tienen que irse. Presos tienen que irse. Así mismo, no hay otra cosa. O sea, acá tenemos que tener una justicia implacable y tenemos que ser claros, ¿verdad? No podemos permitir ni tolerar funcionarios que sean corruptos y que permitan, porque el contrabando no solamente es un problema al fisco, es un problema para la competitividad, para aquel empresario, para aquel comerciante que quiere hacer bien las cosas y que está haciendo bien, que está pagando sus impuestos, que puede ver que vienen y le compiten deslealmente. Eso no puede ser. Entonces, tenemos que establecer todas las condiciones para que poder brindar desde el Estado políticas públicas que realmente... Y también buscar alternativas. Imagínate que ayer estábamos con la ministra de Trabajo y con el ministro de Industria. Queremos ver también qué opciones le damos a la gente que se dedica, al pasero que se dedica a esto, qué opciones le damos para que puedan también dedicarse a la formalización. Por ejemplo, hoy hubo una reunión en el puesto en la administración de Puerto Falcón, y muchos paseros no sabían que había una forma de poder meter legalmente la mercadería, ¿verdad? Entonces se les dio la información, se les dijo cuánto tiene que pagar, etcétera, y muchos, yo no sabía, decían. Entonces la falta de información también hace de que esa falta de información permite que el funcionario pueda llegar a hacer ese proceso de corrupción. Exacto. Entonces necesitamos dar mayor información también. Sí, definitivamente. Pero ojalá, ¿y qué vas a hacer con todos los lugares donde se venden productos de contrabando? Bueno. Porque hay muchos lugares, el contrabando no va a prosperar si no tienen lugares desde donde se venden. Claro. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un mapeo de los lugares donde se vende, por ejemplo, combustible en la calle. Por ejemplo, eso es no solamente un problema de contrabando, sino un problema de seguridad, ¿verdad? Porque eso es muy inflamable, etcétera, ¿verdad? Puede haber... Frente al Instituto del Cáncer. Exactamente. Ahí lo vas a ver los fines de semana siempre. Entonces, estamos trabajando y estamos viendo, y un trabajo, eso es el secreto, el trabajo coordinado entre todas las instituciones. Así es que vamos a trabajar también con el sector privado. Me reuní con el Centro de Importadores del Paraguay también, donde queremos establecer un mecanismo también de poder tener información online y poder de esa forma también atacar este flagelo. Y bueno... ¿Con la Cámara de Supermercados también? Sí, el Centro de Importadores juntó a todos los gremios y bueno, estamos ya trabajando con ellos. Y vamos a tener solamente evaluaciones periódicas de los resultados. Porque lógicamente te dicen escoba nueva barre bien, ¿verdad? Esto está empezando, pero nosotros tenemos que mantener esto. Ese es nuestro gran desafío, porque esto no solamente va a permitir tener mayor recaudación, sino que la economía vaya mejor, que se vayan formalizando la gente, entendiendo de que el único camino para salir adelante es cumplir con las reglas. Paraguay tiene un sistema tributario muy bajo, es muy poco impuesto, entonces tenemos que seguir aprovechando eso, Carlos. Bueno, me dijiste que te reuniste con los comandantes de las Fuerzas Armadas. Sí, se fueron ¿Y cómo es tu relación? Porque los militares
Vaya, pues, si Lacho me va a decir lo que tengo que hacer. No, por suerte estaba el ministro de Defensa. Ah, estaba el ministro de Defensa. Estaba el ministro de Defensa, sí, por y suerte. bueno, pero ¿qué tal? ¿Cómo sentís el relacionamiento? Yo siento que hay un apoyo muy fuerte. Imagínate que estaba el ministro del Interior, el comandante de la Policía, el ministro de Defensa, el comandante de la Armada, el comandante de las Fuerzas Militares, y creo que el presidente hay consonancia. Hay consonancia y el presidente fue muy claro con ellos, ¿verdad? Entonces creo que hay una línea de trabajo. Nosotros le pasamos los insumos, trabajamos con ellos, el área de inteligencia también está trabajando. Entonces hay un buen trabajo con la Policía Nacional también y bueno, yo creo que vamos a tener los resultados que esperamos y no te sorprenda que en poco tiempo más haya lógicamente los reclamos de ciertos sectores. Tenemos que darle también opciones, ¿verdad? Perfecto. Pero eso es parte de ir formalizando y que la gente entienda que este es un paso que tenemos que dar como país, que no podemos más retroceder. ¿Qué vas a hacer si te falla un hombre de tu confianza o algún amigo o algún afiliado a tu partido, si es que estás afiliado a algún partido? ¿Qué vas a hacer? Yo soy muy claro respecto a eso, Carlos, y le digo claramente y siempre estoy repitiendo, ¿verdad? Yo voy a tomar cartas en el asunto, voy a hacer las denuncias correspondientes, ¿verdad? Así es que no tengo ninguna, no porque sea mi amigo, no porque él le conozca, yo voy a tolerar esas cosas, ¿verdad? Al contrario, si es amigo, con más razón tiene que responder y tiene que ser transparente, ¿verdad? Porque esto es una de las claves de nuestra gestión, ¿verdad? Hoy la gente tiene mucha esperanza en lo que estamos haciendo, entonces no podemos defraudarle a la gente, no podemos defraudarle al ciudadano que está pagando sus impuestos, que se está esforzando y que de alguna manera siente de que el trabajo nuestro está siendo bien representado. Bien, te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. La formalización es importante, la recaudación también, pero sobre todo el uso que se le da a lo que se recauda por impuestos, que sea bien usado. Totalmente. Es fundamental. Ese también es el compromiso del ministro de Economía, él ya lo manifestó, ya lo dijo, él fue muy claro también respecto a eso, así es que vamos a seguir trabajando en esa misma línea. Yo agradezco tu espacio también porque a través tuyo también la gente sabe lo que estamos haciendo, entonces siento también de que haya apoyo de parte tuya y de parte de todos también los medios. Así es que agradecerte a vos y a toda la producción por la oportunidad de venir a contar un poco todo lo que estamos haciendo desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Bueno, y no te canses de venir, por favor. ¿Sí? No, muchas gracias. Bueno, gracias, Oscar Orué, muchas gracias. El director nacional de Ingresos Tributarios, Oscar Orué. A la vuelta de la pausa, vamos a hacer un tema bastante complicado. La violencia extrema que hay en el país, el uso de las tobilleras electrónicas puede hacer que disminuya no el crimen, las desapariciones de los menores de edad y adolescentes de nuestro país, es decir, el tráfico de personas, los hechos de feminicidio, los abusos contra menores. Quédate, Oscar, y escucha, por favor, porque nos van a acompañar Ricardo Merlo y Robert Marcial González a la vuelta de la pausa. Bien, entramos ya en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, doctor Robert Marcial González? ¿Cómo anda? Gracias. ¿Qué tal, Carlos? Por favor, al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches a la audiencia también. ¿Qué tal, doctor Ricardo Merlo? ¿Cómo anda? Un gusto, Carlos. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Después le vamos a cantar cumpleaños feliz al final, porque él viene a pesar de ser su cumpleaños, está acá con nosotros, así que agradecemos con más razón su presencia. Y feliz cumpleaños, doctor. Gracias, Carlos. Bueno, hablando con la policía, cada lunes en Radio Caritas, nos dan cifras escalofriantes de los hechos de violencia que ocurren. Y no paran, y aumentan. Casos de feminicidio, este lunes nomás nos hablaban de los casos de feminicidio que ya superaron a los casos de feminicidio al mes de julio del año pasado. Los casos de este año superaron al mismo periodo del año anterior, hasta el mes de julio. Los casos de desaparición de niños y adolescentes. Y la gente no se conmueve, no se conmueve. Más de 1.200 niños que no se sabe dónde están, niños y adolescentes. Desaparecen anualmente, ¿verdad? Los casos de abusos de niños y niñas y adolescentes en aumento, ¿verdad? Hoy nos enterábamos a través de una fiscala que los casos de la directora de protección de menores del Ministerio de Educación
que el Ministerio de Educación recibe anualmente más de 200 denuncias de violaciones y abusos de menores en las escuelas. Eso, las denunciadas, eso significa prácticamente un caso de violación por día de escuela que se tiene en el Paraguay. ¿Qué pasa en Paraguay? A ver, ¿quién comienza? Por favor. Bueno, las cifras son más escalofriantes todavía, Carlos. El estudio del 2018 al 2022 arrojó más de 17.000 casos de abuso sexual en niños. Es 10 casos por día. Así de grave es la situación. Con respecto a violencia familiar, teníamos 3.500 denuncias aproximadamente en el 2011 y en el 2022 llegamos a 31.000. Es decir, hablamos de un crecimiento de más. No solo no se redujo, sino que creció en más de un 800%. Y tenemos 95 a 97 casos. ¿Esos fueron los años de pandemia? Del 2011 al 2022. Al 2022. Pero el salto exponencial se da en esos 2 o 3 años de pandemia, porque sería interesante, porque eso hasta una cuestión sociológica es. Exacto. El comportamiento de las parejas, entonces, durante el proceso de pandemia, por ejemplo. El crecimiento fue sostenido y tal como se anunció en la pandemia, eso tuvo un brote, diríamos así, superó los números que venían dándose luego en aumento, ¿verdad? Pero no obstante no fueron tan radicales como para que, diríamos, sea despreciable lo que pasó antes, para nada. Es decir, hablamos de 2.550 casos, 2.800 casos, llegamos a 3.500 casos, ¿verdad? Esa más o menos es la franja que se da por año de crecimiento. Estamos hablando de crecimiento, pues llegamos a 31.000 en el 2022. Doctor, cuando escuchas estas cifras, ¿qué pensás? Bueno, realmente, en primer lugar, tenemos que escandalizarnos y tenemos que condenar y repudiar toda forma de violencia en todos los niveles y en todos los estratos, ¿verdad? Hoy justamente se conmemora el Día Internacional de la Desaparición de Personas, así es que ya solamente ese nicho resulta verdaderamente alarmante. Entonces creo que como sociedad tenemos que interpelarnos de manera intensa, preguntarnos si es que consideramos que la violencia que reina, que predomina en la sociedad es un mal endémico, y si la respuesta es que sí, y para mi gusto es categóricamente que sí, tenemos que involucrarnos con mucha más creatividad de la que la venimos haciendo, ¿verdad? Y en ese sentido entender que se trata, en primer lugar, de un problema complejísimo y por ende las soluciones también van a ser complejas. Y además entender que el tema de la violencia no solamente es transversal, sino que tiene muchas dimensiones. La dimensión pública, la dimensión privada. Dentro de la pública tenemos todo lo que tiene que ver con la política, con el relacionamiento comunitario entre los propios ciudadanos. Dentro del ámbito privado tenemos que hablar de la familia e inclusive de uno mismo. Así es que la situación es realmente alarmante y creo yo que lo primero que tenemos que hacer es entender que estamos en presencia de lo que conceptualmente se denomina violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural? Es el daño que comete el Estado al impedir que los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades básicas. Ese es un prerequisito para que la democracia constitucional pueda funcionar, para que la democracia republicana pueda cumplir las muchas promesas que se realizan, y desde el momento que nosotros tenemos estas cifras que son absolutamente indignantes, alarmantes, que están abonadas incluso por la estadística oficial. Bernard Shaw decía que a mí no me gusta la estadística porque es la manera que tiene el gobierno de decirme que si mi vecino tiene 2 coches y yo no tengo ninguno, los 2 tenemos 1. Pero a pesar de que a mí coincido con él en cuanto a la forma en que se maquillan y se manipulan las estadísticas, las propias cifras oficiales no dejan margen a la duda. La Dirección General de Estadísticas y Censo creo que anunció justamente que mañana van a empezar a dar los resultados oficiales, pero en los censos anteriores tenemos grosso modo, que sobre 6 millones de habitantes en el Paraguay, más de 2.400.000 personas viven en situación de pobreza, es decir, nos generan $2 por día. Y de las 2.400.000, 1.200.000 viven en pobreza extrema, nos generan $1 por día. Y de esa franja, más de la mitad son niños y adolescentes, Carlos. Basta ir a cualquier semáforo de nuestra ciudad para ver que hay niñas adolescentes de la edad de mi hija, cargando niños de la edad de mi hijo menor en todos nuestros semáforos a plena luz del día, a la vista de todos, y
optamos por meter la basura bajo la alfombra. Así es que la situación es dramática. ¿Y qué se puede hacer? A ver, ayer estábamos hablando en el noticiero justamente de Unicanal acerca de el sistema no nos defiende. El sistema no le defiende al ciudadano. Hay carencias en la policía, hay carencias en las Fuerzas Armadas, hay carencias en inteligencia, hay carencias en tecnología, hay carencias en todo. En todo hay carencias en la justicia, hay carencias en la fiscalía. Y entonces, por esto que pasó con esta chica a la que su expareja la atropella innumerables veces hasta matarla, es la demostración más gráfica de cómo el sistema no nos protege. ¿Qué se puede hacer? Mira, Carlos, en mi experiencia trabajando en Fiscalía durante 30 años, evidentemente tuvimos que lidiar y trabajar con todas esas carencias. Pero ¿qué es lo que aprendí en ese transitar? Es que el Estado tiene, en cada institución tiene recursos. Y lo que está faltando en muchas áreas es una gobernanza para llevar adelante los proyectos, los programas en forma integrada, diríamos con el aporte ya sea de recursos humanos, logística, todo encaminado a lo mismo, hacia un objetivo común. Entonces, por supuesto, si yo en mi institución digo, yo voy a hacer todo, y la otra, yo voy a hacer todo, yo voy a hacer todo, todos se van al presupuesto y todos piden un montón, ¿verdad? Que al final es insuficiente para todos. Nadie va a tener nada. Así mismo. Entonces, tenemos programas, no sé, como por ejemplo que lleva al Ministerio de la Niñez, y donde se requiere que integre educación, donde se requiere que integren la Policía Nacional, donde se requiere que integren otras instituciones. Y yo creo que ahí es donde se necesita ese liderazgo, esa gobernanza para llevar adelante los programas y articular eso. Solo, individualmente, el presupuesto nunca va a alcanzar. La policía nunca va a andar su camioneta, nunca va a andar su moto, siempre le va a faltar algo. La fiscalía nunca va a tener un sistema informático para tener al día la carpeta electrónica como tiene la Corte, ¿verdad? Es decir, y tenemos que cada institución va, siempre cuando le consultamos va a darnos alguna excusa de ese sentido. Entonces, acá lo que hay que hacer es, primero, definir cuáles son los programas, priorizar, porque tenemos montones de programas, ya es el momento de decir, bueno, esto funciona, esto no funciona. Priorizar y decir, bueno, ¿cómo lo llevamos adelante con una gobernanza? Insisto mucho en esto porque tiene que ser un liderazgo fuerte que controle que cada institución haga lo que tiene que hacer. Me decía el comisario de la octava, de Metropolitana, y de la segunda de Fernando de la Mora, ¿verdad? Donde este muchacho que le mató a la chica guardaba prisión domiciliaria. Me decía que tiene aproximadamente 200, más de 200 personas con prisión domiciliaria en su zona de la comisaría, en su zona de influencia o su jurisdicción, como dicen los policías, ¿verdad? Más de 200 personas. Y tiene, ¿cuánto? 30, 40 agentes nomás. Es imposible, el sistema falla y no nos protege, ¿verdad? Y nadie controla si efectivamente la persona está en su casa o no está en su casa. Y si se controla, se hace aleatoriamente, ¿verdad? Entonces, tal vez pudimos haber evitado 30, 20, 40 o 100 muertes de personas que si esas que estaban detenidas eran controladas, no iban a salir de las casas y se pudo haber salvado vidas, ¿verdad? Probablemente. Y nunca lo vamos a saber hasta cuánto le perjudica a la sociedad. Pero así están todas las instituciones. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando la Fiscalía no controla si el que tiene la prisión domiciliaria efectivamente está cumpliendo? ¿Por qué? Porque la policía hace aleatoriamente el control. ¿Qué se puede hacer así? Bueno, no hay una fórmula mágica, Carlos, lamentablemente en esto no hay manuales de procedimientos infalibles, pero sí tenemos que hacer hincapié que a esas carencias de las que estamos hablando hay que sumarle una incompetencia importante o, por decirlo elegantemente, hay una absoluta falta de voluntad política para administrar gobernanza, como decía el doctor Merlo, adecuadamente los escasos recursos con los que contamos.
Las instituciones públicas, en primer término, están perfiladas bajo una lógica estrictamente represiva. Es decir, tenemos algunas, en el bloque anterior se hablaba, ¿verdad? Hay funcionarios y hay instituciones que por su propia esencia tienen que salir a perseguir. Así se recaudan los impuestos. Pero hay otras instituciones, estoy pensando en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Industria, que se orientan solamente en la fase represiva y se olvidan de todo lo que tiene que ver con la generación de condiciones materiales para que los ciudadanos tengan inclusión. En ese sentido está absolutamente demostrado que la violencia se combate con mucha eficacia, decrece exponencialmente iluminando plazas, por ejemplo. Sí, totalmente es decir, una cantidad de delitos, y esto está estudiado sociológicamente, pueden combatirse con eficacia sin necesidad de motorizar todo el presupuesto público, sino que iluminando adecuadamente las plazas o las calles, por ejemplo. Entonces, por eso hago hincapié en la voluntad política, porque se necesitan de soluciones creativas que además están al alcance de la mano. Entonces, hoy tenemos que fallar la política criminal. ¿Qué es la política criminal? La actitud que asume el Estado o el gobierno frente al fenómeno sociopolítico, socioeconómico, sociocultural del delito. Entonces, tenemos que el Ministerio Público, para hablar de la anterior administración, porque creo que ahora están dando señales diferentes de manera positiva, administraba sus escasos recursos, por ejemplo, persiguiendo ciudadanos que salían durante la pandemia a buscarse el pan. Y naturalmente, al destinar recursos públicos, al destinar personal, al destinar presupuesto para perseguir eso que se consideraba prioritario, como decía el doctor Merlo, se descuidan aquellos nichos que verdaderamente demandan una atención por ser problemas endémicos, la violencia estructural, la violencia social que reina. Y creo yo, Carlos, que no podemos desconocer la dimensión simbólica que está centrada básicamente en la clase política, ¿verdad? Hoy tenemos un parlamento que desde la fase discursiva solamente se encarga del juego de la descalificación, la lógica amigo-enemigo. Ayer hacíamos en el Colegio de Abogados del Paraguay un conversatorio ciudadano y el doctor Manuel Riera Domínguez enfatizaba mucho la importancia de recuperar el discurso público, el debate público, de darle contenido, siguiendo en esto a un profesor de Harvard, Michael Sandel, que habla de robustecer el debate público de manera tal a darle contenido a nuestra democracia. Si seguimos solamente en el juego de descalificación y de agresión permanente, esa violencia simbólicamente se traslada a la sociedad y se pierde la autoridad. Ahora, pero también hay que reconocer que el Parlamento es el reflejo más fiel de lo que es la sociedad. Absolutamente. Una muestra gráfica. Los frutos que hay que están en el Parlamento, y bueno, son los frutos que somos como sociedad. Bueno, mira, Carlos, yo creo que acá tenemos, y coincido que si hablamos de violencia, hay diferentes, diríamos, manifestaciones, diferentes fenómenos, y cada uno tiene que ser estudiado. ¿Sí? Básicamente no es lo mismo la violencia que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, ¿verdad? Violencia intrafamiliar, con el fenómeno que estamos viendo de jóvenes que están ejerciendo violencia sobre los padres, que es un fenómeno que se está dando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las drogas. Entonces, cada tipo de violencia tiene que ser objeto de un estudio. Y para darle, diríamos, respuestas que sean apropiadas. ¿Por qué te digo esto y qué tiene que ver con nuestros legisladores? Tiene que ver con que la respuesta más fácil que dan generalmente es: vamos a aumentar la pena. Entonces, eso ni siquiera, o sea, podemos mandar un mensaje interesante, pero eso es el final. Entonces, todo lo que pasa, lo que nos dice la policía no tiene recursos, la fiscalía no puede dar una respuesta, ¿verdad? O las visiones de política criminal que se tengan para priorizar o no un enfoque, tienen que ser parte de este análisis. Y tiene que ser parte porque no puede ser que hoy tengamos que el año pasado violencia familiar fue el delito más denunciado. Y este año vuelve a estar incrementándose cada vez más, y el feminicidio. Entonces no tengamos un plan estratégico interinstitucional. Las leyes son, fíjate, del 2018, del 2017, todas las leyes, ya sean las que tienen que ver con los programas de menores, de violencia contra la mujer, y esos aviones no están despegando, es decir, no están encontrando la pista para despegar. Y lo digo con toda solvencia porque las cifras nos dicen de que no bajan, no solo no bajan, sino que se incrementan. Aumentan. Sí. Es tal cual, Carlos. A ver, la falta de
de voluntad política realmente genera un daño importante, ¿verdad? Aquí hay que entender que la pelota principalmente, no exclusivamente, pero principalmente está en la cancha del Poder Ejecutivo. Tiene que generar políticas públicas de inclusión. De otra manera, no vamos a poder salir del atolladero. Y la buena noticia es que la democracia constitucional, el constitucionalismo republicano, si se quiere, tiene las herramientas que permiten que mientras hacemos los análisis, las discusiones, el hilado fino, el Estado no sacrifique su eficacia. El Estado cuenta con todos los medios como para dar respuesta eficaz a estos problemas que se generan, ¿verdad? Y nosotros, yo creo que la academia tiene que hacer un mea culpa aquí por esto. Yo sé que me va a costar un poquito seguramente a nivel académico, pero la academia está dando vueltas sobre un paradigma que está absolutamente desfasado. Entonces nosotros confundimos protección de derechos humanos con ineficacia estatal, y esa ecuación es perversa. O sea, la protección de los derechos humanos es perfectamente compatible con un Estado fuerte, con un Estado eficaz, con un Estado que da respuestas. Así que en la medida que los operadores en todos los niveles, pero principalmente de la justicia y principalmente de las universidades, no entiendan que se pueden compatibilizar esos paradigmas, porque la situación es acuciante, entonces vamos a seguir dándole vuelta en forma circular mientras los nuevos enemigos de la democracia, crimen organizado, corrupción, marginalidad, exclusión, trata, etcétera, se hacen fuertes y paradójicamente dan salida, dan alternativas que naturalmente el que tiene 4, 5, 6 hijos, papá tengo hambre, encuentra ahí una salida interesante, porque estamos hablando de subsistencia básica y elemental. Entonces, mientras discutimos las grandes políticas públicas y los límites del Estado, etcétera, se tienen que dar respuestas eficaces. Y la buena noticia es que se puede, falta voluntad política. Este tema de las tobilleras, que es el tema de esta semana, ustedes como abogados, conocedores del derecho, ¿incidirán algo en evitar más hechos de violencia o no? Sí, o sea, diríamos, hoy la alternativa es Tacumbú, ¿verdad? O las penitenciarías, o una domiciliaria. La idea es que aquella persona procesada sea tratado dentro del proceso como inocente, y aseguramos su presencia de la manera menos gravosa. Entonces, damos la domiciliaria. A las pruebas nos remitimos. Es decir, la domiciliaria no es algo que dé seguridad, como decía, que nos dé seguridad a los ciudadanos, porque finalmente es un sistema muy vulnerable y permeable también para la corrupción. Aclaremos eso. O sea, a lo mejor pueden hacer 30 o 40, pero de esos 30 o 40, ¿cuántos son permeados por la corrupción? Entonces, ¿qué es lo que finalmente tenemos? Tenemos sistemas que hoy no nos dan una seguridad. Y la tobillera electrónica es una herramienta interesante, que es una inversión. Hoy se gasta 10.800.000 guaraníes por cada privado de libertad por el Estado. Bueno, hay que hacer números y ver cuál es el equilibrio. ¿Al año? Al año, 10.800.000. Entonces, sobre esa cifra, cuando vos estás quitando, es un ganar-ganar, porque estás quitando gente que no debería estar recluido, los estás poniendo bajo un sistema de control y estás generando más metros cuadrados para mayor dignidad de esa gente que está ahí adentro. Como decía, está una deficiencia estructural. Pero la deficiencia es más grave aún, porque, por ejemplo, es decir, ¿cómo uno sabe quién es el que tiene que tener prisión domiciliaria y quién no? ¿Cómo se determina? No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay alguien que determine quién tiene que tener prisión domiciliaria. El caso de este joven nomás es muy sintomático. Existen estudios de peligrosidad que se hacen. Pero tenemos nosotros acá en Paraguay. No se está haciendo, pero sí existen estudios que te dan el margen de peligrosidad a una persona. Y eso está siendo utilizado a nivel mundial, ¿verdad?, para poder definir. Bueno, pero entonces es más grave todavía el sistema. Es decir, ahora entiendo por qué el sistema no falla y por qué tenemos esa sensación. Sí existen los procedimientos para determinar eso que acaba de decir, doctor Merlo, de conocer la peligrosidad de la persona y determinar así si está en la cárcel o está en su casa con prisión domiciliaria. Y aún así se están otorgando prisiones domiciliarias, el sistema falla.
Sí, el sistema, a ver, yo personalmente creo que no tenemos los sistemas propiamente, porque el sistema significa trabajo integral, coordinado, interinstitucional, conversado, dialogado, con pensamiento estratégico. Aquí sistema técnicamente o conceptualmente no existe, pero la falla es gravísima. Y en este contexto donde el drama es tan intenso, tenemos que ponernos creativos y la tobillera puede ser una solución, pero incluso puede ser una solución en muchos niveles, porque en primer término manda un mensaje a la sociedad, es decir, el Estado no está de brazos cruzados. En segundo término, estamos saliendo de lo que claramente no nos funciona. En tercer lugar, se puede pensar perfectamente en ver la tobillera como una solución menos gravosa e incluso comprometerle al afectado en el copago de lo que implica eso, porque la alternativa sería estar adentro. Entonces se le dice, mira, te podemos, bajo un régimen de vigilancia, dar una solución menos gravosa, pero esto cuesta tanto. ¿Y cuál es el problema de hacer un análisis económico del derecho, sobre todo para trasladarle la carga de esos costos a quienes están involucrados en el problema? Paralelamente a esto se tiene que intensificar y mucho los controles a quienes ejercen el poder público, porque la historia demuestra que hay excesos. La historia demuestra que si no hay control, esa discrecionalidad se puede traducir en abusos, en lo mismo que decíamos el Parlamento, amigo-enemigo. Pero eso se puede hacer. Así es que pensemos en soluciones creativas y sobre todo démosle respuesta a la sociedad, porque esto que pasó el domingo, que pasa todos los días, en este momento mientras hablamos, está pasando en nuestro país y en muchos lugares, requiere de una respuesta inteligente, creativa, pero sobre todo eficaz. Al respecto de eso, ¿verdad? Trabajando como fiscal adjunto encargado del área central, que sabemos que es la zona que tiene los más altos números de violencia familiar, bueno, empezamos a trabajar, a hablar con los jueces y qué vamos a hacer. Y bueno, tienen que someterse a un tratamiento, porque la mirada hacia la víctima está muy bien, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo desde el primer momento, siempre psicológicamente, pero después tenés la causa del problema, que es justamente la persona que está procesada y que a lo mejor fue condenada, el agresor. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Necesitamos psicólogos que hagan un tratamiento, esto, lo otro. Y me puse a averiguar, preguntar al Ministerio de Salud cuántos psicólogos había en Central en esa época. Había 21 psicólogos. O sea, ni siquiera si quisiéramos, ¿verdad? Claro. Podíamos dar respuesta a los que estaban con condena, y porque esos psicólogos también tienen que trabajar con toda la ciudadanía que recurre a ellos. Entonces, ese es el problema que se tiene cuando se piensa a veces en cuestiones creativas, y ahí es donde podrían en un sistema entrar al Ministerio de Salud, hablar con otras instancias que puedan colaborar y demás. Y bueno, y tomar en serio esto en el presupuesto. O sea, la salud mental es muy importante en la ciudadanía. Voluntad política, como dice el doctor. Y además, existe la voluntad política de todos. Es complicado porque además la otra pregunta sería, por cada psicólogo contratado, ¿cuántas secretarias absolutamente que no ocupan un lugar están contratadas? Y vamos a encontrar que la proporción es 10 a 1, por decirlo menos. Así que recursos existen, es voluntad política para orientar esos recursos hacia donde necesitamos. Y repito, la pregunta inicial, ¿verdad? ¿Es o no un mal endémico? Si la respuesta es sí, pongamos más fichas en ese terreno para poder salir del atolladero. Bien, antes de que me pongan la música, ustedes saben qué significa que me pongan la música al final, ¿verdad? El programa se termina. Antes de que me pongan la música, les agradezco que hayan venido. Espectacular. Ustedes son dos profesionales serios, conocedores del derecho. Recurro siempre a ustedes para cualquier consulta, así que les agradezco una vez más que hayan estado. Gracias, doctor. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, a las órdenes siempre, por favor. Y felicidades de nuevo. Gracias, Carlos. Y también a ustedes, muchas gracias por otro miércoles más. Hasta el próximo.